La palabra de Dios está en Colosenses capítulo 3, versículos 1 al 17. Colosenses 3, 1 al 17. La palabra de Dios dice: ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Por estas cosas viene el castigo de Dios. Ustedes las practicaron en otro tiempo, cuando vivían en ellas, pero ahora abandonen también todo esto: enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno. Dejen de mentirse unos a otros, ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios, y se han puesto el de la nueva naturaleza, que se va renovando en conocimiento a imagen de su Creador. En esta nueva naturaleza no hay griego ni judío, circunciso ni incircunciso, culto ni inculto, esclavo ni libre, sino que Cristo es todo y está en todos. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza, instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría, canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón, y todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo en nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Continuamos con los temas basados en la carta a los Colosenses. Vamos en el tema 5 de 7. En los temas anteriores leímos en esta carta que el apóstol Pablo estaba muy preocupado de que los colosenses, los destinatarios de esta carta, no se alejaran de Cristo, no fueran secuestrados o movidos lejos de Cristo. La razón de por qué el apóstol Pablo estaba muy preocupado de que los colosenses, y también tú y yo, nos cuidemos de otras enseñanzas aparte de Cristo, es porque la única cosa que puede cambiar tu vida es el Evangelio de Jesús. Nada más lo puede hacer. Cristo, el Evangelio, es lo único que tú necesitas para crecer, para cambiar y hacer de ti una mejor persona. Y a partir de aquí, de Colosenses capítulo 3, vamos a ver cómo sí es posible este cambio de vida, o cómo podemos tener una manera diferente de vivir. Este es el tema de hoy. Hoy veremos 3 cosas. Número 1, la necesidad de un cambio de vida. Número 2, la realidad de un cambio de vida. Y número 3, el resultado de un cambio de vida. Todo aquí en el capítulo 3. Número 1, la necesidad de un cambio de vida. En primer lugar, vemos aquí cómo es necesario un cambio de vida. Tal vez este primer asunto acerca de la necesidad de un cambio de vida te parezca algo extraño o algo que tú nunca habías pensado. Pero estas palabras que leemos aquí en ese texto de Colosenses nos debe hacer pensar acerca de que en verdad sí necesitamos todos un cambio de vida o un cambio en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de ser, en nuestra manera de vivir. Es verdad que tú puedes decir algo así o pensar algo así como: yo nunca voy a cambiar, ni quiero cambiar y así estoy bien. Pero como dijo un pastor llamado Bernd Poitres, cito, él escribió: todos estamos buscando liberarnos. En el fondo todos sabemos, aunque rara vez lo admitimos, que las cosas no están bien y que vivimos de manera enredada, distorsionada, empobrecida y frustrada, y deseamos alivio. Termino la cita. Aquí en este texto el apóstol Pablo nos dice por qué la necesidad de un cambio de vida. Y lo primero que leemos en el versículo 6 dice:
del capítulo 3, por estas cosas viene el castigo de Dios. Por estas cosas se refiere a estas conductas que, como dice el pastor Poitres, sabemos, aunque no lo admitimos, que las cosas no están bien con nosotros. Y poco antes, en el versículo 5, el apóstol Pablo dice que las conductas comunes en un ser humano son inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Y repito, aquí la palabra de Dios dice, por estas cosas viene el castigo de Dios. Esta es una declaración muy fuerte y muy seria, y tan solo por esta expresión debemos pensar en la necesidad de un cambio de vida, porque dice, el castigo de Dios viene por estas conductas o maneras de vivir. Pero también nos debe hacer pensar acerca de la necesidad de un cambio de vida, porque después el apóstol Pablo enlista algunas conductas y comportamientos que sin duda todos reconocemos como malas o incorrectas. Vaya, que aun si tú eres un padre o madre de familia, no estarías muy de acuerdo en que tus hijos las practicaran tan naturalmente, así porque sí. Pablo dice en el versículo 8, pero ahora abandonen también todo esto, enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno. Dejen de mentirse unos a otros. Y además, practicar todas estas cosas nos causan muchos problemas con nosotros mismos, con las demás personas, nos hacen una vida infeliz, nos hacen estar amargados. Esa es la razón del por qué necesitamos un cambio de vida. Muchos de nosotros estamos de acuerdo que estas cosas no están bien y que muchas veces las practicamos, así vivimos y no las podemos dejar. Y tal vez tú hayas pensado alguna vez, bueno, ¿y cómo puedo cambiar mi manera de vivir? ¿Cómo puedo dejar estas cosas? ¿Y qué es lo que sucede? Que buscamos ayuda en muchas partes para poder arreglar estos asuntos de nuestra vida. Buscamos un consejero, un orientador profesional, un libro, una religión y en tantas fuentes, pero no hallamos solución. Lo que vemos aquí entonces es que el apóstol Pablo en toda la carta a Colosenses, este es el tema de la carta a Colosenses, desde el principio se nos dice que todas las respuestas están en Jesucristo. Todas las cosas de tu vida, por medio de Cristo, dice en el capítulo 1 de Colosenses, todo puede tener coherencia cuando tienes a Cristo Jesús. No lo dejes a Él, conócelo a Él. Este es el mensaje de Colosenses. Veamos el punto número 2. Número 2, la realidad de un cambio de vida. En segundo lugar, vemos acerca de que es posible tener un cambio de vida. Cuando digo realidad, me refiero a que sí es real este cambio. Otra manera de decirlo es, ¿cómo es posible un cambio de vida en mí? ¿O cómo puedo cambiar mi vida? Como te dije al principio, la única cosa que puede cambiar tu vida es el Evangelio de Jesús. Nada más lo puede hacer. Pero la pregunta es ¿cómo? Bueno, Pablo en el capítulo 3 comienza diciendo, nos menciona acerca de la manera en que puede ser posible este cambio. Y él nos dice aquí que tomemos en cuenta dos cosas, o podemos llamarlos dos pasos, para hacer posible este cambio. Estos dos pasos son arrepentimiento y fe. Arrepentimiento de tu mala manera de vivir y la fe en Cristo Jesús. Leo capítulo 3, versículos 1 al 5 y nota estos dos pasos. Dice, ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal,
inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Nota aquí que se mencionan ambas cosas, pero veamos uno por uno, aunque estas dos cosas siempre deben ir juntas. Número 1, arrepentimiento. En el versículo 5, Pablo dice, por lo tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal, inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Esta frase, hagan morir, significa dejar, significa abandonar, apartar de ti aquellos deseos malos y las cosas que tú crees que debes tener para sentirte bien. Aquí en el versículo 5 dice que luego tenemos deseos malos tan grandes que la Biblia les llama idolatría. Este término suena como si Pablo estuviera hablando acerca de un fuerte deseo de algo malo, pero también está hablando de tener fuertes deseos de aún algo bueno. Entonces, lo que Pablo está diciendo aquí es, deja los deseos fuertes en tu corazón, los cuales son causados por la idolatría. El primer mandamiento dice, no tengas otros dioses además de mí. Pero sucede que muchas veces amamos o deseamos más otras cosas que a Dios mismo. Y esto es lo que aquí Pablo se refiere cuando dice, hagan morir todo lo que es propio de su naturaleza, la cual es idolatría. Una manera de darte cuenta de que tienes un fuerte deseo, sea malo, sea bueno, y que deseas algo más que a Dios mismo, es cuando algo te causa enojo, cuando te causa miedo o mucha preocupación. Las emociones descontroladas son señales de que deseas otra cosa más que a Dios. Y por eso dice aquí Pablo, abandona eso, hazlo morir, arrepiéntete de ese deseo. Esto es lo primero. Pero número 2 también menciona la fe en Jesucristo, porque no se detiene ahí para el cambio de vida, sino que en el texto, en el versículo 1 dice, ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la derecha de Dios, concentren su atención en las cosas de arriba. Este segundo paso se refiere a la fe en Jesús. Poner tu fe en Jesús es tenerlo a Él como lo más importante de tu vida, porque por medio de Jesús conoces a Dios, te acercas a Dios. Lo que haces ahora por la fe en Cristo entonces es ponerlo a Él en tu corazón como lo más valioso que puedas tener en tu vida, en lugar de las cosas que estás buscando, que sientes, que debes tener para ser feliz. Por eso dice Pablo, concentren su atención en las cosas de arriba, en Cristo Jesús. Poner tu fe en Jesús es cuando dices, esto que estoy buscando no es mi vida. Esto que anhelo mucho no define mi vida. Cristo es mi vida. Esto que yo deseo tanto no murió por mí y no puede salvarme, pero Jesús murió por mí para ser mi Salvador, para salvarme, porque Él me amó. Entonces, cuando estas dos cosas se juntan, arrepentimiento y fe, y van juntas todo el tiempo en tu vida, y estas dos cosas se muestran todo el tiempo, operan o producen un cambio de vida, porque estas dos cosas son el Evangelio. Para producir en ti un cambio de vida, es necesario que tengas un constante arrepentimiento y fe todo el tiempo. Como dice mi esposa Kenia, cada 5 minutos debo tener arrepentimiento y fe todo el tiempo, cada día, para que puedas cambiar. Y en tercer lugar, el resultado de un cambio de vida. Al final vemos en este texto acerca de los resultados de un cambio de vida. Pablo menciona los resultados que trae el cambio del Evangelio. Y podemos notar que estos cambios tienen que ver contigo mismo, tienen que ver con los demás y con Dios.
Uno, primero, date cuenta cómo tienen que ver contigo mismo, en relación a ti mismo. Versículo 12. Dice, por tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable, de bondad, humildad, amabilidad y paciencia. Nota estas cualidades del fruto de alguien que cambia o que va cambiando su vida por el Evangelio de Jesús. Afecto, bondad, humildad, amabilidad. 2. En relación con los demás. Versículos 13 al 15. Dice, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro, así como el Señor los perdonó, también perdonen, también ustedes. Y por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Nota aquí en relación a los demás. ¿Cómo vas a tratar a los demás? Bueno, con tolerancia para los demás, perdonando a los demás, vestidos de amor, buscando siempre la paz con los demás. Ese es el cambio que produce el Evangelio. Y número 3, en relación a Dios. El versículo 16 y 17 dice, el final del texto, que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyanse, aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos, canciones espirituales a Dios, con gratitud de corazón. Y todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Mira cómo es ahora tu relación con Dios. Busca su palabra. ¿Quieres enseñar a otros su palabra o compartir su palabra? Vas a cantar cantos, himnos a Dios. Vas a dar gracias a Dios en todo. Ese es el cambio que produce el Evangelio. Y si en algún momento ese fruto no se está dando en ti constantemente, como me sucede a mí con frecuencia, ¿qué es lo que debemos hacer? Otra vez, arrepentimiento y fe. Todo el tiempo, arrepentimiento y fe. Termino. Una historia. Hay una historia de un hombre que estuvo en un campo de concentración de los japoneses en China al final de la Segunda Guerra Mundial en 1945. Este hombre escribió un libro donde él cuenta sus experiencias. Estando él en el campo, sin otra cosa que hacer, se puso a escribir un libro. Este hombre era un ateo, no creía en Dios, y él, en medio de los horrores de vivir, que significaba vivir en un campo de prisioneros, encerrados, se puso a observar el comportamiento de la gente y se puso a escribir esto. Porque en un campo de concentración como en ese había toda clase de personas. Por un lado, había personas que no creían en Dios, en un Dios, y por otro lado había personas que creían en Dios, que tenían una religión, porque también había misioneros que habían sido capturados por los japoneses y encerrados en ese campo de concentración. En medio de lo horrible que es vivir en un lugar así, él vio que la gente que no creía en Dios estaba muy desesperada, eran egoístas en el encierro, pero también se dio cuenta que ver que los misioneros religiosos también estaban muy desesperados, muy desanimados, estaban muy deprimidos, no era para menos, y tanto los no creyentes como los creyentes se quejaban, estaban tristes. Pero él escribe que ahí, en ese campo, había un misionero muy extraño que era diferente a los demás. Él siempre estaba animado, siempre ayudando a los demás. Se dice que organizaba torneo de ajedrez para los adolescentes que estaban en el campo de concentración. Nunca se quejaba. Animaba siempre a los demás. Su nombre era Eric Liddell. Él era un misionero que también fue capturado, que había estado predicando el Evangelio en China. Y había sido ganador años antes de la medalla de oro en los 400 metros en las Olimpiadas de París. Y este hombre escribió que Eric Liddell era diferente tanto a los no creyentes como a los creyentes religiosos. Y cuando él se dio cuenta, este escritor, este hombre escribió que lo que Eric Liddell tenía era el Evangelio de Jesucristo.
Eric Liddell vivía el Evangelio que realmente cambia la vida de las personas. Vamos a orar, te invito a hacer una oración. Nuestro Dios y Padre Celestial, reconocemos que muchas veces no queremos cambiar en nuestra manera de vivir y nos resistimos al cambio de nuestra vida. Pero tú quieres que tus hijos y tus hijas reflejen tu carácter y de esta manera seamos testimonio para los que no creen. Padre Celestial, te pedimos que perdones todos nuestros pecados. Te damos gracias por Jesucristo, por su amor, por su salvación. Por su nombre oramos. Amén.